La Biblia empieza diciendo ahí en Génesis capítulo 12 y en el versículo 5, en su parte final. Y dice, y salieron, fíjense, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a la tierra de Canaán llegaron. Y creo que Canaán habla acerca de la meta, de llegar al propósito de Dios. Dios tenía para Abraham un propósito, y eso es importante. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu vida? ¿Cuál es el propósito de Dios para tu familia? Y si llegamos a saber cuál es ese propósito, ¿estamos trabajando sobre ese propósito? Abraham salió a Canaán y a Canaán llegó. Había determinación. Y en esta vida cristiana tenemos que ser determinantes. Tenemos que tomar la decisión de seguir al Señor. La Biblia dice que ninguno que poniendo sus manos en el arado y mira para atrás no es digno del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere personas determinantes. Y si quisiera ponerle un tema a esta lección sería: Dios anhela hombres determinantes, hombres y mujeres que tengan una determinación. Es lamentable que muchos, al igual que el personaje que vamos a ver hoy, o uno de los personajes, Lot, no fue un hombre determinante. Fue un hombre que constantemente vemos en su vida que había cierta fluctuación en su manera de pensar. Él fluctuaba en dos pensamientos. Muchas veces tomamos la decisión de decir, yo voy a seguir al Señor, pero después de unos meses, después de unos años, volvemos y regresamos. Y dice la Biblia que nuestro postrer estado es peor que el primero. Y la pregunta es, ¿por qué hay personas que son determinantes en la vida cristiana y perseveran y son constantes? Y creo que en esta oportunidad vamos a encontrar una clave preciosa para que nosotros podamos tener una vida cristiana con mucha determinación. Tenemos que ser determinantes. En cierta oportunidad, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, vamos a ir al otro lado. Fue cuando ellos atravesaron el lago de Nazaret. Y dice la Biblia que en su travesía se levantó una tempestad que ellos empezaron a angustiarse, a tener temor, pero el Señor ya les había dado una palabra. Vamos a ir al otro lado y nadie nos va a detener. Pero muchas veces en la vida cristiana nosotros emprendemos el viaje con el Señor y luego se presentan tempestades, se presentan pruebas y empezamos a flaquear en nuestra fe y empezamos a angustiarnos a tal punto que muchas veces abandonamos el barco, abandonamos la nave. Pero el Señor quiere que tengamos una fe determinada, que tomemos el reino de Dios con mucha seriedad y que en verdad vayamos en busca de ese propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Quizás en estos momentos estás flaqueando en tu fe y estás dejando de confiar en Dios. Has dejado de ver al Señor y las fuerzas están flaqueando y estás dejando esa determinación que años atrás tomaste poniendo las manos en el arado. Mi deseo es que esta enseñanza, esta reflexión, esta meditación pueda llegar ahí a tu hogar, donde tú estás, en la intimidad de tu casa, quizás escuchando esta enseñanza a altas horas de la noche, a través del canal Cristovisión o a través de mi canal en YouTube, el Ministerio El Enfoque Bíblico, o de otros medios que el Señor nos ha concedido.
poder llevar esta enseñanza. Esa enseñanza es para ti. Esa enseñanza es para mí. Porque Dios desea que seamos determinantes en la vida. Así como lo fue Abraham. Abraham salió a Canaán y a Canaán llegó. Pero Lot no. A pesar que tuvo la oportunidad. Porque Dios nos da a todos la oportunidad de andar en sus propósitos, de andar en sus caminos. Pero Lot perdió esa oportunidad de seguir caminando con el hombre de fe, con el hombre de promesa. Y esta es una clave para que tú alcances las bendiciones de Dios. Cuando tú te apartas de los hombres y de las mujeres de Dios, vas a empezar a perder fuerza en tu espíritu y en tu corazón. Lot nunca debió separarse de su tío Abraham, porque Abraham no solamente era un pariente de sangre, sino que Abraham era un hombre de Dios, era un líder que escuchaba a Dios y se movía en base a la dirección de Dios. ¿Por qué muchas veces perdemos la oportunidad de caminar en los propósitos de Dios? Porque nos alejamos y dejamos de caminar con los hombres de Dios. Y empezamos a tener amistades con el mundo, a tener amistades con ciertos líderes dentro de la sociedad que no son líderes de Dios. Quizás pueden ser líderes en esta área, pueden ser líderes aquí, pero no son hombres de Dios. Y eso empieza a flaquear tu espíritu, tu visión empieza a nublarse y empezamos nosotros a abandonar esa determinación de seguir en los caminos de Cristo. Primera clave que podemos ver en la Escritura es que tenemos que caminar con hombres y mujeres de Dios que nos van a ayudar a crecer en Dios, que nos van a inyectar su espíritu, que nos van a inyectar su visión, para que nosotros tengamos ese deseo siempre. Yo deseo caminar, y es mi oración y la oración de mi esposa, que siempre caminemos de la mano con mi pastor, con los líderes de la iglesia. Por eso es que constantemente nosotros invitamos a nuestro pastor a tener cierta convivencia. Salimos a tomarnos un café, salimos a cenar por ahí, aparte de la buena relación que tenemos en la iglesia. Y eso nos ha ayudado. Primero, porque es agradable a los ojos de Dios el poder honrar a aquellos que son nuestros líderes. Es un amor, es un respeto, es una reverencia hacia ellos por el liderazgo y la cobertura que nos están dando. Y por las bendiciones que hemos recibido por el hecho de tener un pastor como cobertura. Y caminamos de la mano con él. Pero no solamente con nuestro pastor, sino con los líderes de la iglesia. El problema de Lot fue que dejó de caminar con su tío Abraham. Y esto pues, es una historia que nosotros la sabemos en el versículo 13, donde dice que Abraham y Lot se separan. Y dice la Biblia en 13:7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Hubo contienda. Mire, es imposible que no hayan contiendas. Siempre van a haber diferencias. Pero es ahí donde aprendemos la humildad. Es ahí donde aprendemos la mansedumbre. Es ahí donde aprendemos a perdonar. La Biblia dice, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. No era ni siquiera una contienda directa entre Abraham y Lot. Pero quizás Lot en su corazón ya tenía el deseo de separarse, independizarse. Ya tenía un par de vaquitas, ya tenía un par de ovejas y dijo, no, yo creo que puedo independizarme. Y muchas veces así somos. Pero creo que Dios nos está llamando a que podamos
reconciliar. No, muchas veces pensamos, no, yo ya crecí en el Señor, ya vencí aquella prueba, ya vencí aquella enfermedad, ya me siento bien espiritualmente y nos vamos de la iglesia. Dejamos de caminar con los hombres de Dios. Dejamos de caminar con Dios mismo porque pensamos que ya no hay, ya nos creemos muchas veces ya restaurados y ya estamos bien, pero esta era la oportunidad para aprender mansedumbre. ¿Había contienda? ¿Hay contienda en la iglesia? Sí, hay contiendas, pero no es el hecho para que usted salga de la iglesia, salga de los caminos de Dios, se aleje de Dios. Porque no solamente es usted el perjudicado, sino que consigo no solamente se puede llevar a su familia, su esposa, a sus hijos, muchas veces se llevan a otros miembros de la iglesia al mundo, allá no seguir caminando con Dios. Porque la Biblia dice, mirad que ninguno, brotando alguna raíz de amargura, por ella os estorba, y muchos sean estorbados. ¿Por qué? Porque hubo contienda. Pero la contienda nos debe de ayudar a nosotros a practicar lo que hemos aprendido por años en la Biblia. La mansedumbre, la humildad, la obediencia, el perdón y el sometimiento. Será Dios el que va a tomar cartas en esa contienda. Pero muchas veces nos vamos de la iglesia. Dejamos de caminar con Dios. Dejamos de caminar con nuestro pastor. Dejamos de caminar con los hermanos de la iglesia por una contienda que pudo haberse resuelto platicando, conversando. Pero dice la Biblia que hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Porque somos hermanos. Hay una razón importante del por qué deben de evitarse las contiendas, porque somos hermanos. Y si somos hermanos, es porque tenemos un padre y queremos honrar a ese padre, porque somos hermanos, porque somos hermanos. El problema es que cuando perdemos la visión de que somos hermanos y nos vemos como enemigos, como Caín, dejó de ver a Abel como su hermano. El hijo mayor o el hermano mayor del pródigo dejó de ver a su hermano menor como su hermano. Y en medio del altercado vemos que no agradó el corazón de Dios ninguna de las dos posturas. No perdamos la visión de que somos hermanos. Cuando tú dejas de ver a tu hermano dentro de la iglesia como tu hermano, cuando tú dejas de ver a tu pastor como tu hermano en Cristo, ya empezamos mal. Empezamos mal. Y si nosotros no vemos y no amamos a nuestros hermanos como nuestros hermanos, es porque ya entró en nuestras vidas cierto espíritu contrario al Espíritu de Dios. Y conocemos la historia. Entonces Abraham dijo a Lot, no hay ahora altercado entre nosotros dos porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. ¿Qué hizo Lot? Ni siquiera tuvo la más mínima intención de poder arreglar el asunto. Quizás, y estoy seguro, que Abraham estaba esperando una actitud diferente a la de Lot y decirle, no, padre Abraham, ¿cómo me voy a separar de ti si tú eres mi hermano? Si a través de tu vida yo he sido bendecido, he sido edificado. Lo que yo tengo es gracias a la bendición que Dios te ha dado y tú me has dado y me has bendecido. Nada. Lot no tuvo ni siquiera la más mínima intención. Jesús les dijo en cierta oportunidad a sus discípulos, ¿se quieren ir ustedes? En Juan 6 y versículo 66 al 70.
Muchos estaban yendo. Desde aquel día, dice la Biblia, muchos de los que andaban con Jesús ya no andaban con Jesús. Se volvieron atrás, igual que Lot. Entonces Jesús les dice a sus discípulos, ¿se quieren ir ustedes también? Como Lot le dice como Abraham le dice a Lot, ¿se quieren ir ustedes? Y Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo, Señor, ¿cómo vamos a separarnos de ti si a través de ti hemos encontrado vida, hemos encontrado bendición, hemos encontrado tanta paz, tanta alegría para nuestra familia? ¿Cómo nos vamos a ir? Eso esperaba Abraham de Lot. ¿Cómo vamos a separarnos de ti, Abraham, si tú nos has dado palabras de vida eterna? Porque estoy seguro, hermanos, que Abraham tenía la palabra de Dios en su vida. ¿Por qué? La Biblia lo llama el padre de la fe. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, Abraham era un hombre que constantemente oía la palabra de Dios. Y esa es la clave. Porque ¿dónde vamos a oír la palabra de Dios? Pero lo que digo es que Lot no llegó. Lot se separó. ¿Y cuántos hoy en día se están separando de Cristo? Se están separando de Dios. Se están separando de los caminos de Dios. Cristianos con el síndrome de Lot. Pero ¿por qué Abraham llegó y Lot no llegó? Por las cosas que estamos viendo. Pero hay una clave importante en la vida de Abraham que no había en la vida de Lot. Abraham nunca dejó de caminar con Dios. Lot dejó de caminar con el hombre de Dios. Abraham nunca dejó que el altercado afectara su corazón. Lot sí dejó que el altercado afectara su corazón. Lot tenía otras ambiciones. Abraham tenía un propósito: llegar a Canaán, llegar al propósito de Dios. Pero Abraham tenía algo importante, y eso lo vemos. Quiero que vayamos ahí más adelante en Génesis capítulo 12 y en el versículo 8. Luego se pasó de allí, hablando de Abraham, a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo más hacia adelante, avanzando. Pero dice que allí edificó a Abraham un altar e invocó el nombre de Dios. Y esto es algo que vamos a ver constante en la vida de Abraham. Por eso Abraham escuchaba a Dios. Por eso Abraham fue llamado el padre de la fe, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra audible de Dios. Pero ¿dónde oía Abraham la voz de Dios? Haciendo altares constantemente. Ahí Abraham edificaba un altar. Abraham llegó aquí y Abraham allí edificó un altar. ¿Estás tú edificando altares con tu familia? Porque si nosotros no hacemos altares, si no tenemos una vida devocional, una vida de adoración a Dios constante todos los días, no esperes a llegar a la iglesia para adorar a Dios. No esperes a la iglesia para cantarle a Dios. No esperes llegar a la iglesia para leer la Biblia, para meditar en la palabra. El problema es que si tú tienes servicio el domingo y vas a tener hasta el miércoles, hasta el jueves servicio, vas a pasar lunes, martes, miércoles sin haberte encontrado con Dios y sin haberte encontrado con la palabra de Dios. La Biblia dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que medita de día
y de noche, todos los días de su vida. David decía, una cosa he demandado yo a Jehová y esta buscaré, que esté yo todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Y el mismo David explica que la casa del Señor, Él habita, decía David, entre las alabanzas de su pueblo. Tú puedes llegar todos los días. Mi casa será llamada casa de oración. Tú puedes llegar todos los días. Puedes entrar todos los días a la casa de Dios. Cuando tú oras, cuando tú le alabas, cuando tú levantas tus manos, cuando tú meditas en la palabra. Y esa es la clave del por qué Abraham llegó hacia donde Dios quería llevarlo. Y sigue diciendo la Biblia ahí en el otro capítulo, en el versículo 13. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, y él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Abraham ahora está avanzando y lo vemos otra vez. Y Abraham edificó allí un altar e invocó el nombre de Dios. Si nosotros no pasamos tiempo invocando el nombre de Dios en nuestras vidas, es muy difícil que nosotros podamos recibir la fortaleza espiritual, la dirección de Dios, la armadura de Dios, porque no estamos haciendo altares. Y esto es bien importante porque cuando nosotros nos vamos al Nuevo Testamento y vemos la vida de Pablo y la vida de Silas, atravesando una situación muy difícil, una situación muy humillante. Ellos fueron acusados falsamente, fueron golpeados, fueron humillados. Lo vemos en Hechos, en el capítulo 16 y en el versículo 23. Pablo es tomado injustamente, él y Silas, conocemos esa historia, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Pero desde el 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos otra vez. Azotarlos es darles latigazos, imagínense, qué humillante. Y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Qué situación más difícil la que está atravesando Pablo y Silas. Humillante. Fueron golpeados físicamente. ¿Cuál hubiese sido nuestra actitud ante esta situación? Sus espíritus estaban angustiados. Sus almas estaban tristes. Fueron golpeados, fueron humillados. Todo el pueblo se agolpó contra ellos. Estaban humillados. Sus corazones estaban acongojados. Pero en ese momento, ¿cuál es la actitud? Porque lo más importante es la actitud. Está bien, estamos pasando una prueba, estamos pasando una situación difícil, pero ¿cuál es la actitud? La actitud de Abraham y Silas es la misma actitud de Abraham. Ellos hicieron un altar en la cárcel. Y dice la Biblia, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hay personas que te escuchan cuando estás en medio de una aflicción, en medio de una batalla. Ellos quieren saber qué sale de tu boca, porque lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. Y muchas veces estas crisis
estas situaciones pasan para saber qué hay en nuestro corazón. La Biblia dice que de la abundancia de nuestra boca habla el corazón. Aquí está hablando el corazón de Pablo, o lo que había en el corazón de Pablo. ¿Qué había en el corazón de Pablo? Adoración a Dios. Pero Pablo y Silas a medianoche cantaban himnos al Señor. Y Pablo explica qué sucede cuando cantamos himnos al Señor. Y eso lo vemos en el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios. ¿Qué sucede cuando nosotros cantamos himnos al Señor? Pablo dice ahí en Efesios, en el capítulo, eso es bien importante para que veamos. Pablo dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, cantando entre vosotros, Efesios 5, 18. Hablando, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Pablo lo que estaba haciendo en esa cárcel con Silas era llenándose del Espíritu de Dios. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Señor y Padre. Dándole gracias al Señor por todo. Y todo implicaba no solamente las bendiciones, como muchas veces sucede hoy en las iglesias y muchos cristianos, que cuando están bendecidos, le cantan a Dios, le dan gracias a Dios. Pero cuando están en una situación difícil, dejan de cantarle al Señor, dejan de ministrarle al Señor. Y es cuando más debemos de ser llenos del Espíritu de Dios, porque nuestra alma está angustiada. Nuestra alma está debilitada. Nuestra alma está pasando una situación difícil. Y es cuando más tengo que ser lleno de Dios. ¿Cómo? Cantando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Como lo hacía Abraham, como lo hizo Pablo y Silas. Cuando ellos se acercaban a hacerle a Dios un altar, estaban llenando su corazón del Espíritu de Dios. Y lo único que nos hace a nosotros ser personas determinantes en medio de la batalla y de la crisis es el Espíritu Santo de Dios. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios para ser determinantes en la vida cristiana. Tienes que ser lleno del Espíritu de Dios. Si no, las batallas te vencerán y dejarás de ser determinante. Que Dios nos ayude y que aprendamos de estos hombres de Dios, que aprendieron a hacer altares, que aprendieron a adorar y orar constantemente todos los días de su vida. Y así fue como fueron fortalecidos sus corazones, aclarado su entendimiento y caminaron con una visión. Lot nunca lo vemos en la Biblia haciendo altares. Por eso terminó como terminó, lamentablemente. Y es como terminan muchos cristianos que un día tomaron la determinación de seguir al Señor, pero nunca oraban, nunca hacían altares a Dios. Cuando venía un altercado, se llenaban de celos, se llenaban de ira, se llenaban. Pablo y Silas pudieron haberse llenado de amargura y de odio, porque ellos pasaron un altercado. Pero ¿por qué no se llenaron de odio? Porque ellos fueron llenos del Espíritu de Dios. Tú decides en medio de un altercado, en medio de una batalla, de una humillación, de qué te quieres llenar. Si quieres llenar tu corazón de odio, de resentimiento, de ira,
son emociones que te van a destruir y que no te van a llevar a ningún lado. Mejor llenémonos del Espíritu de Dios, cantando y alabando a Dios en nuestros corazones. Que Dios les bendiga, y si usted desea seguir hablando de este tema, puede llamarme al teléfono que aparece en pantalla y con mucho gusto podemos seguir ministrando su vida. Que Dios les bendiga.